están, amigos de YouTube? Volvemos con un nuevo video, una nueva entrevista correspondiente al segmento del Italo Disco. Vamos a estar entrevistando a Massimo Berti, un exponente de aquel estilo de los 80 con el proyecto Wishkey. Así que esta entrevista, si sos amante del Italo, no te la podés perder. En este caso Massimo Berti contestó todo en español, así que no te puedo hacer el mini sketch de los subtítulos. Pero disfruta el video, porque habla del Italo Disco y de muchas cosas más, así que vamos para adelante. En una primera instancia le consultamos a Massimo que nos comentara cómo fue su inicio en la... que nos comentara cómo fue su inicio en el mundo de la música. Y estas fueron sus palabras. La música, pues tenía 10 años, alrededor de 10 años, y mi padre me mandó a estudiar en una casa de música en Bérgamo, ciudad. Y allí estuve un par de años estudiando piano. Yo tenía un tecladito en casa, naturalmente. Y a los 2 años me desplacé aquí en el pueblo de al lado, estudiando un par de años más con otro maestro. Y de allí empezó todo, digamos. Después dejé la escuela, había otras escuelas, el liceo, etc. Y seguí tocando y formamos un grupo en los 70. Este grupo musical, una pequeña band, se llamaba Dream. En este grupo estaba yo los teclados electrónicos y ha pasado mi gato ahora, ¿habéis visto? Y en el piano Fender estaba Paolo Pelandi, que es el P-Lion. Pues ahí hemos crecido juntos. En toda sinceridad, él tocaba mejor que yo. Pero a nivel organizativo éramos una buena pareja y todavía nos vemos a menudo porque vivimos muy cerca todavía. Este fue mi comienzo y pues tenía 17, 18 años. Y hacíamos pequeños conciertos y después salió todo esto de la Italo Disco, de la Disco Music. Yo personalmente conocí a Severo Lombardoni, que es el creador de la Disco Magic. Este fue realmente mi introducción, mi comienzo a la música. Ya, por supuesto, a final de los 70 yo hacía ya de DJ en unas de las mejores discotecas del norte de Italia y pues todavía estoy trabajando de DJ, estoy pinchando música. Siguiendo el hilo de esta entrevista, le preguntamos por el proyecto Wishkey, cómo fue que surgió y demás. Escuchemos. Después de la academia militar, a los 20 años, tenía una tienda de discos, después 2, donde Severo venía a venderme discos. Allí lo conocí. Y entre una palabra y la otra, pues decidimos, era el año 83, decidimos intentar hacer música y fue así que con Manlio Cangelli escribimos Orient Express y fue lo que fue, digamos. Como decía antes, conociendo a Severo Lombardoni, decidimos escribir un tema y en casa de Manlio, arriba, él tenía una especie de estudio de grabación y ponemos las bases de esta Orient Express, gracias al empujón de Lombardoni, naturalmente, que inventó este nombre un poco así, un poco raro. A mí, sinceramente, nunca me ha vuelto loco este nombre, pero en aquellos tiempos había esta moda de hacer denaro, que significa dinero en italiano, denaro. Juguetes, giocattolo, nació giocattolo. Todo esto copiando nombres ingleses y estropeándolo en italiano con un sentido raro, pues esto fue. Y así hicimos este proyecto y después fuimos a grabarlo en el Rexon, en Milán, con un técnico increíble que era Enzo Mafione.
y con Maglio hicimos esta Oriente Express. Así nació el proyecto. Lástima, después de este proyecto con Maglio hubo malentendimientos y nos separamos y yo seguí por mi carrera y él por la suya. Y al final, después de 30 años, nos hemos encontrado otra vez. Pues porque el Man in the Air que salió en el 2018, al fin y al cabo, salió y grabamos Manlio y yo juntos otra vez. En esta oportunidad hicimos una nueva pregunta que vamos a estar implementando en las entrevistas a futuro, y es que nos diera su opinión al respecto de la caída del Italo Disco a fines de los 80s. ¿Por qué cree él que perdió popularidad y demás? Así que escuchemos cuál fue su opinión. Pues la pregunta es por qué la Italo Disco quizás perdió popularidad en los 80, a finales de los 80. No creo que perdió de popularidad. Fue una moda que duró unos cuantos años y claro, había otras influencias después, otro tipo de sonido, otras modas, otras maneras de vestir, de bailar quizás. Y ya la música ítalo había, digamos, perdido un poco de calidad, todo se parecía casi igual, salían un montón de producciones y la mayoría eran sinceramente producciones de poco valor y como decía antes, por el discurso de otras influencias, pues fue lo que pasó. La gente cambió un poquito de gusto y pues la Italo Disco quedó apartada, quizás por esto. También le preguntamos a Máximo que nos diera su opinión al respecto de la evolución o desarrollo de la música, si creía que había perdido calidad comparada con la música de los 80s o no la música actual. Escuchemos qué fue lo que nos contó. Me preguntáis si la música actual es mejor o peor de los 80. Yo no creo que haya música peor o mejor. De los 80s, de los 90, hay música de calidad y música de menos calidad. Hay música comercial o pegadiza y música que no sirve de nada. Creo que todavía si vas buscando calidad la puedes encontrar. Hoy la podías encontrar ayer, en los 90, en el 2000. Eso es lo que yo pienso, que hay que ir a buscar la calidad si te gusta la buena música. Y también a veces lo comercial, el éxito total, a lo mejor un poco estúpido, es un bombazo y es buena calidad. Pues eso es sinceramente lo que pienso, que no hay mejor o peor. Hay cosas de calidad y cosas de menos calidad. Esta es mi manera de pensar. Quizás lo que cambiaría sería ser un poquito más listo y valorar un poco más mis capacidades de escribir música. Quizás mejorar mis instrumentos y ser un poquito más, ¿cómo puedo decir? Severo en lo que son las decisiones, las labels, las etiquetas de salida de los discos y la distribución, y controlar un poquito más todo lo que son estas cosas, la promoción, etc. Al fin y al cabo ha sido una temporada larga y afortunada para mí, pues yo sigo haciendo el DJ, sigo haciendo producciones. Naturalmente es casi para un hobby now, adesso, o sea, ahora. Pero bueno, pues esto es lo que me gustaría, digamos, mejorar de lo que fue mi pasado en los 80. Y por último, como hacemos con todos los entrevistados, le deja... Por favor. Y por último, en esta entrevista nos dejó un mensaje para todos los fans del Italo Disco en América Latina. Escuchemos. ¿Qué quiero decir? Sois realmente algo
súper importante para nosotros, porque al fin y al cabo, si nos damos cuenta, sois los que más empujan, los que más son fanáticos de nuestra música, y pues gracias a ustedes tenemos todavía mucha vida. Y sí, en el este hay varios, hay en Europa también, pero Sudamérica es muy importante, es una gran fuerza, y este es el mensaje, o sea, que por favor continuar así, continuar siendo nuestros fans y pinchando nuestras canciones y comprando nuestros discos, y pues valorar lo que realmente es bueno, y a lo mejor menos lo que no es tan bueno, pero este es el mensaje que os envío, y además de daros un abrazo sincero y agradecer cada vez vuestra pasión hacia nosotros de la Italo Disco. Un abrazo sincero de parte de Whisky, Massimo Berti. Espero que les haya gustado esta entrevista, las preguntas que estuvo respondiendo Massimo Berti, un exponente del Italo Disco, de ese género que tanto nos gusta de la década de los 80s. Déjame en comentarios qué te pareció esta entrevista, dale like al video, no te olvides de suscribirte si aún no lo hiciste y activar la campanita si no te perdés ninguna de las novedades que vamos a estar subiendo a futuro en el canal. Un saludo grande a todos los fans de la música de los 80s y 90s, y nos vemos en un próximo video. Chau chau.